Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números. Esta reflexión de nuestro curso bíblico de todos los días por Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y hoy nos toca continuar nuestro estudio bíblico sobre el capítulo 33. Nosotros estábamos hablando aquí en este capítulo 33 sobre el sumario de las etapas del libro del Éxodo. Recuerdan que aquí hay varios nombres. Vamos a volver a recordar un poco, vamos a volver a mirar estos nombres, pero en el fondo, ¿qué significa recordar tantos nombres así? Voy a leer algunos nomás, no voy a leer todo porque evidentemente ya lo hemos hecho. Y sobre todo porque también de cierta manera es un poco caigüe, como decimos nosotros, ¿verdad? El hecho de leer y siempre te está diciendo solamente estas etapas, hasta dónde llegan, de dónde vuelven a partir, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer esta tercera partecita. La primera partecita te habla desde Ramsés hasta llegar al monte Sinaí, es decir, saliendo de la esclavitud, porque a nosotros nos interesa principalmente mirar un poco los lugares, porque cada uno de los lugares significa algo para el pueblo. Cada uno de estos lugares del itinerario que aquí ponen en boca de Moisés que vuelve a recordar, recuerden pueblo, mira, estos son los lugares que nosotros hicimos. ¿Será que ellos no están recordando? Y posiblemente no. Recuerden que aquí estamos con la segunda generación. El capítulo 26, que habíamos hecho el segundo censo, porque el primero se había hecho en el primer censo, capítulo 1 del libro de los Números. Ya hemos explicado en los cursos anteriores, cuando comenzábamos nuestro estudio bíblico sobre este libro de los Números, decíamos que el capítulo 1 era justamente para saber quiénes eran todos o todas las familias que pertenecían, ¿verdad?, al pueblo de Israel, al pueblo elegido, pero que ahora se estaba poniendo en marcha después de una situación bastante desgarradora, digamos, o una situación bastante difícil, que en el capítulo 32 también habíamos estudiado del Éxodo, que era la idolatría, es decir, la
fabricación del becerro de oro. Y ante esa situación, entonces, es como que se toma ahora el censo y se dice, bueno, ¿quiénes son estos que pertenecen a el pueblo de Israel, este pueblo elegido? Porque Dios en ese momento le había dicho a Moisés, y el pueblo se había enterado muy bien, ninguno de ustedes va a quedar aquí vivo. Todos, dice, en ese primer censo, y cuando llegamos al capítulo 14, ¿se acuerdan? Del libro de los números. Pero en realidad, ante esa rebelión que ellos tienen, pero el problema es siempre el de la idolatría. Y esa idolatría que se centraliza en la construcción del becerro de oro. Es la rebelión, ¿verdad? De Coré también después, posteriormente. Ahí está el castigo de la infidelidad. Estamos en el capítulo 14, ¿se acuerdan? Y sobre todo en el versículo 32 nos decía, pero los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en el desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto, que serán 40 años, ¿verdad? Durante 40 años, ahí está, sufriendo por las prostituciones de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto, hasta que el último cadáver. Bueno, entonces esto nos va recordando las etapas del Éxodo. Aquí entonces está haciendo como una síntesis. Amabelonyeina Moisés Goabe. Y prácticamente Moisés también ya tiene su sentencia, ¿verdad? Dios ya le había llamado y le dijo, che, Moisés, vení un poco aquí. Vos también ya te vas a ir del otro lado. Te vas a ir y te vas a unir a tu hermano Aarón, Miriam, que ya se fue también del otro lado. Eso ya pasó en el capítulo 27, ¿se acuerdan? Pero a Moisés no es que lo llama y ya lo lleva consigo, ¿verdad? Sino que le da todavía algunas últimas instrucciones. Moisés todavía está haciendo aquí algunos últimos trabajitos dentro de la comunidad, pero él ya sabe que su destino de encontrarse con Dios ya está muy cerca. Luego el Señor dijo a Moisés, sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que te he dado una vez que la hayas contemplado, venía aquí a mirar un poco, irás a reunirte con los tuyos. Irás a reunirte con los tuyos. Una vez que hayas contemplado. Lo mismo que tu hermano Aarón, ¿viste? Ojo Maguri. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad, etc. Bueno, ese es el motivo, ¿verdad? Pero una vez que tú hayas contemplado esa tierra, tú también, dice, te irás a reunirte. La muerte de Aarón ya fue en el capítulo 20. También la muerte de su hermana Miriam, cuando comenzaba el capítulo 20. En el 1 dice, en el primer mes, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin y el pueblo se estableció en Kadesh. Allí murió y fue enterrada Miriam. Bueno, todos estos elementos entonces son importantes que nosotros lo tengamos en cuenta, porque aquí, desde Ramsés hasta el Sinaí, luego del desierto del Sinaí hasta Kadesh. Después dice, llegó al desierto de Sin y el pueblo se estableció en Kadesh. Allí murió y fue enterrada Miriam. Aquí entonces va pasando, partieron de Abroná y acamparon en Esión-Geber. Partieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, o sea, en Kadesh. ¿Se dan cuenta? O sea, todos los elementos o todos los nombres que van apareciendo es para darnos a recordar. Por una parte, decíamos también en nuestros estudios de hace poco, en estos días de nuestro curso bíblico, son lugares que nos hacen recordar alegrías y triunfos, victorias, o también nos hacen recordar momentos difíciles, momentos en que nosotros metimos la pata, ¿verdad? Con Dios, como pueblo. Y entonces, por eso decíamos en esta explicación, y ahí ya entramos en el aspecto teológico, ¿por qué te escriben todos estos nombres? ¿Por qué te ponen todos estos nombres, verdad? El autor sagrado. Y justamente esta larga lista tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras que Dios realizó en lugares concretos. Obras maravillosas que Dios ha realizado. Pero también aquí incluimos obras maravillosas, decimos, aunque nos puede sonar medio contradictorio, el hecho de que también tuvimos momentos de sufrimientos, momentos de crisis, momentos de dolores que tuvimos que superar. Ya la palabra crisis quiere decir crecimiento. Crisis quiere decir eso.
Entonces es importante, lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque no somos tampoco masoquistas que estamos pidiendo el sufrimiento por el sufrimiento. Pero sabemos que el sufrimiento, el dolor es parte de nuestra vida. Por eso que es importante la religión, el religarse con Dios y entender bien lo que significa la religión. Yo insisto mucho en este aspecto. Los que están haciendo conmigo este curso y estamos siguiendo, ¿verdad? Y los que no pudieron hacer todavía todo así, de repente nomás agarraron una partecita, vuelvan ahí a través de las redes, vuelvan a mirar un poco a través de YouTube, a través de Facebook, vuelvan a mirar un poco los cursos anteriores, porque se insiste mucho en este aspecto, ¿verdad? Tanto de lo positivo como de lo negativo, que son elementos esenciales de nuestra existencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Se cumplen 100 años del nacimiento de Manuel Lozano Garrido, el beato Lolo, quien está llamado a ser el patrón de los periodistas. Lolo fue un escritor y periodista incansable, con una particularidad. La mayor parte de su vida profesional la desarrolló gravemente enfermo, en una silla de ruedas e incluso los últimos 10 años ciego. Su vida no fue nada fácil. Nació en la localidad española de Linares un 9 de agosto de 1920. Su padre falleció y su madre tuvo que sacar adelante a 7 hijos. Cuando Lolo tenía 15 años, perdió también a su madre. Lolo encontró la fuerza en la fe, en la Eucaristía. Desde muy joven perteneció a la Acción Católica. Era un muchacho lleno de iniciativa y energías, pero con solo 22 años le sobrevino una enfermedad degenerativa. Los constantes dolores no hicieron, sin embargo, que mermase su curiosidad y su amor por la palabra escrita. Quienes le conocieron dicen que nunca se quejaba. Las puertas de su casa siempre estaban abiertas para todos. Cuando no podía escribir con una mano, lo hacía con la otra. Si se le caía el bolígrafo, se lo ataban a la muñeca. Después pasó a la máquina de escribir que podía usar porque tenía algo de movilidad en los dedos. Incluso durante la misa la colocaba en el altar. Así escribió el Decálogo del periodista que el Papa Francisco recordó en un encuentro con comunicadores. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere 28 anni sulla sedia a rotelle, non cessò di amare la sua professione. Nel suo decalogo del giornalista raccomanda di pagare con la moneta della franchezza, di lavorare il pane dell'informazione pulita con il sale dello stile ed il lievito dell'eternità, e di non servire né pasticceria né piatti piccanti, piuttosto il buon boccone della vita pulita e speranzosa. Davvero un bel esempio a seguire. Para Lolo el periodismo debía ser noble, limpio y esperanzador. Trabajó todos los días de su vida con alegría hasta que falleció el 3 de noviembre de 1971 como consecuencia de su enfermedad. Antes dejó más de una docena de libros, escritos y artículos sobre todo tipo de temas. También fundó los grupos Sinaí, personas enfermas y conventos de clausura que rezan por los periodistas. Su causa de beatificación comenzó en 1994. Fue elevado a los altares como beato en una ceremonia en su Linares natal en 2010. Es el primer periodista beato. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques
toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos haciendo una síntesis de este capítulo 33 del libro de los números. Decíamos que existen muchos nombres, pero que nos recuerdan los lugares. Pero sobre todo como teología decíamos que lo importante es recordar las obras maravillosas, ¿verdad?, que Dios ha obrado en el pueblo en estos lugares. Leímos en la primera parte, ¿verdad?, por ejemplo, de Kadesh a Moab. ¿Qué sucede en Kadesh? Decíamos, ahí murió, por ejemplo, Miriam. Te hace recordar de la situación del agua, que faltó el agua. ¿Se dan cuenta que no es entonces situación siempre positiva, sino que también existen momentos, ¿verdad?, de dolor, momentos difíciles? Ese era en el capítulo 20. En Kadesh, allí murió y fue enterrada Miriam. Después seguimos un poco más adelante y en el mismo capítulo 20, del versículo 22 hasta el final, que es el versículo 29, tenemos la muerte de Aarón. Entonces te vuelve en toda la comunidad, partió de Kadesh. Y los israelitas llegaron al monte Hor, ¿viste? Entonces aquí justamente dice, partieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, te dice en el 33, 37, en los límites de Edom. Entonces Moisés, pues este resumen que te está haciendo de las etapas del Éxodo hasta llegar, ¿verdad?, ya frente a Jericó para entrar en la tierra prometida. Moisés te vuelve a recordar todo, pero es para animarte también, ¿verdad? Es para decirte, bueno, fuerza pueblo, hemos pasado muchas vicisitudes, hemos pasado muchos problemas, pero hemos llegado a nuestro objetivo, hemos llegado a nuestra meta. Mucho sufrimiento, mucho dolor, pero sin embargo el Señor nos guió en todo momento, el Señor nos ayudó en cada momento de estas etapas que fuimos haciendo. Entonces llegan ahí, el Señor dijo a Moisés que Aarón vaya a reunirse con los suyos, ¿viste? Entonces aquí recuerda un poco una situación, ¿verdad?, no tan alegre, digamos, porque es la muerte de uno de los líderes, y justamente a Aarón, que es el líder máximo en cuanto al aspecto religioso. Después dice, porque él no entrará en la tierra que yo di a los israelitas. Bueno, y así sigue la conquista de Jormá. Dice, cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim. Vamos a ver un poco. El sacerdote Aarón, por orden del Señor, subió al monte Hor, ¿viste? Y ahí murió, ¿viste? Te vuelvo a recordar. Qué interesante. Está haciendo un resumen, una síntesis. El primer día del quinto mes, 40 años después que los israelitas salieron de Egipto. Cuando murió en el monte Hor, Aarón tenía 123 años. 123 años. Lo normal era 120 años, era lo máximo, ¿verdad? 3 veces 40. 3 por 4, 12. 120 años, como Moisés. ¿Qué quiere decir? El cumplir lo máximo de una generación, ¿verdad? Una generación era 40 años. ¿Se acuerdan de Moisés con el faraón? 40 años. Luego se va al desierto, se escapa porque le persigue. 40 años en el desierto.
Allí se casa, forma su familia, una vida tranquila en el desierto con sus hijos, con su esposa, con su suegro Jetro. Hasta que ahí en el capítulo 3 te habla, ¿verdad? Versículo 14, 15 del Éxodo te habla y te dice, la zarza ardiente, Dios que se le presenta. Moisés, aquí, la alegría y la felicidad. Ahora te necesito. Ahora tenés que ponerte al servicio de la comunidad. Quiero que liberes a mi pueblo. Yo soy el que soy, ¿verdad? Es mi nombre. ¿Qué le diré? Etcétera. O sea, es una vocación, es un llamado que Dios le está haciendo. Y luego comienza, ¿verdad? De los 80 años, entonces sería 40, 40 y luego 80 años. Comienza su camino por el desierto. Tiene 120 años cuando ya llegaremos también a la muerte de Moisés. Bueno, pero lo importante es que te va recordando cada uno de estos lugares porque son episodios importantes. La teología quiere entonces con esto, haciendo recordar al pueblo, y también porque es una nueva generación, porque los otros han caído por el desierto, decíamos. Se murieron todos aquellos que no le aceptaron al Señor, todos aquellos que en lugar de entusiasmarse y de afrontar el sufrimiento, buscaban solamente sus comodidades, porque al final es eso. ¿Se acuerdan que justamente cuando los espías vuelven y ellos anuncian y dicen que, bueno, la tierra que Dios nos ha prometido es una tierra que emana leche y miel? Esa es una tierra espectacular, dice, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, y vamos a luchar, dice, pero solamente dos de ellos, que es justamente Caleb y Josué, solamente estos dos. Este informe de los exploradores, nosotros encontramos y estudiamos bastante, vuelvan atrás los que no están recordando o aquellos que no tuvieron todavía la posibilidad de haber seguido todo el curso desde el inicio. Capítulo 13 del libro de los Números, miramos en el versículo 25, para recordar. Al cabo de 40 días volvieron los exploradores al país. Entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Kadesh, en el desierto de Parán, y les presentaron su informe, al mismo tiempo que les mostraban los frutos del país. Qué lindo que es esto también, ¿verdad? Cuando leíamos aquí. Una maravilla. A ver si pueden volver un poco a estos capítulos de nuestro estudio bíblico más anterior. Fuimos, dice, al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que emana leche y miel. Esta tierra prometida que Dios nos está prometiendo, nosotros estamos yendo. ¿Viste? Los exploradores. Esto también de cierta manera quiere indicar que aquello que Dios da es verdaderamente algo bueno. Eso es lo que te quiere decir. Que Dios no es un ñereí, que Dios te promete o prometende. Vamos a hacer un préstamo de millones de dólares porque aquí vamos a levantar nuestro país. Muy grande promesa. Oye, o desaparece, se esfumó. Parece que era humo nomás luego eso. Bueno, y entonces es realmente un país que emana leche y miel, te dice. En este caso, emana leche y miel para algunos, ¿verdad? Y solamente para algunos. Y estos son sus frutos. Qué poderosa, dice, es la gente que ocupa el país. Y aquí ya viene la situación del sufrimiento y la situación que nosotros podemos decir del robo, ¿verdad? También para nosotros. Sus ciudades son fortificadas, son muy grandes. Además vimos allí a los anaquitas, los amalecitas. Aquí podemos decir, ahí vimos a los corruptos, podemos decir nosotros. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos recordando entonces estos lugares tan importantes como una síntesis, ¿verdad?, que hace el capítulo 33. Y estamos mirando nada más y recordando también qué es lo que sucedió, ¿verdad?, en ese lugar. ¿Por qué es importante, ¿verdad?, para Moisés o para el pueblo, o mejor dicho, para los escritores de la Biblia, para los escritores, porque esto se está escribiendo 800, 900 años después, 800, 900 años después, supuestamente que esto había sucedido, ¿verdad? Porque también tenemos que recordar que aquí hay mucha teología, ¿entienden? Hay mucha teología. De acuerdo a relatos y de acuerdo a la tradición. Por eso que es muy importante la cuestión de la tradición. A pesar de que los protestantes dicen la tradición, fuera. Y entonces, ¿de dónde se va a escribir la Biblia? Si no hablas de la tradición, ¿de dónde vas a traer tus datos? Con la tradición lo escribí. Esto es lo que el pueblo recuerda, o mejor dicho, porque si hace 1000 años atrás que esto sucedió, ¿verdad?, cuando se está escribiendo, 1000 años atrás, es como que yo quiero ahora escribir sobre el Paraguay. ¿Qué sucedió hace 1000 años? ¿Qué había aquí en Paraguay hace 1000 años? ¿Cómo eran los caciques o cómo eran los pueblos o cómo eran cada uno de los mascoves, de los Sanapaná, de los no sé, de todas las tribus aquí de Paraguay? Ahora me pongo a escribir de hace 1000 años atrás. Entonces, si no hay tradición, discúlpame que te diga, pero entonces no existe Biblia, no existiría la Biblia. Bueno, eso es importante que tengamos en cuenta. Y estas cosas son las cosas esenciales y fundamentales, pues no que ya las pareí, ¿verdad? Porque si no, ahí sí que le metemos a la gente en el famoso opio del pueblo que decía Carlos Marx. Porque le gritamos cualquier cosa de Dios, que esto, que aquello, como una cosa mágica. La religión no es magia. La religión es un encuentro personal con un Dios verdaderamente que te ha regalado la vida, la existencia, y sobre eso tenemos que comenzar utilizando todas las capacidades que Dios te ha dado de descubrir su presencia. ¿Pero dónde vas a descubrir su presencia? Y en tu propia vida, en lo que vos estás haciendo, en tu familia. Pepe la descubría, en tus hijos, en tu trabajo. Ahí tenemos que descubrir a Dios. En la política, ahí tenemos que descubrir a Dios. Y no me digan más eso usted que es en su iglesia y predique ahí que nosotros vamos a hacer política como nosotros queremos. No, señor. Es la parte integral, ¿verdad? La religión es religarte a tu esencia, al hombre, a su existencia, y por lo tanto tiene que responder integralmente a todo. También a la justicia, y principalmente la religión. Dios es justicia por antonomasia, ¿entienden? Entonces tenemos que buscar a eso, a la justicia. Tenemos que llegar a la economía. Tenemos que llegar entonces a todo lo que significa el aspecto social del hombre, que tiene que realizarse y tiene que ser feliz. Por eso decimos que el cielo comienza aquí en la tierra. Es la forma de decir, ¿verdad? Es la planificación del hombre. Y para eso está la religión. Y no para que sea un opio del pueblo. Pero si no, si yo también voy a estar de acuerdo con Carlos Marx cuando él dice eso, si es que nosotros estamos convirtiendo en una cosa mágica a la religión. Yo también voy a estar de acuerdo con él si es que así decimos. Pero no es así, pues. Por lo menos la Biblia no es eso. La Biblia no es eso. Carlos Marx no era biblista, por lo tanto es ando igual. Entonces dice nomás lo que ve. Pero ¿qué es lo que ve? Y lo que muchos de nosotros hacemos utilizando de estos elementos para provecho nuestro. Entonces, utilizamos en todo caso la religión. Utilizamos la religión para entonces meterlo en un opio. Eso sí, eso estoy muy de acuerdo con Carlos Marx también. Pero no es eso entonces el estudio bíblico serio. El estudio bíblico serio es mirar aquí mismo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos está diciendo la Biblia. Aquí va mucho más allá, ¿verdad? Es buscar la dignidad del pueblo, es la formación, es la educación, es el entrar en los elementos fundamentales, es entrar entonces en los elementos existenciales, ¿verdad?, de la persona. Es buscar lo esencial de cada uno, entonces. Tenemos que tener en cuenta este aspecto. Y por eso decíamos que toda esta larga lista que tenemos aquí es para recordar las obras que Dios realizó. ¿Dónde eso realizó? En la historia del pueblo. Eso Dios lo ha realizado en nuestra propia historia. Y bueno, y después nosotros vamos mirando otros elementos importantísimos que también ya hemos hablado, donde Dios justamente
se ha manifestado. Y primero, es un Dios que se ha manifestado también peregrinando y acompañando a su pueblo. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de cosas maravillosas, ¿verdad? De un Dios que acompaña siempre a su pueblo. Por ejemplo, también en el camino, primer elemento, el Hodos quiere decir justamente ese peregrinar, el camino, el ir juntos, dar pasos juntos. Y esto es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios que se queda estático, no es un Dios inmóvil, como decía Aristóteles. Es un Dios que está en movimiento continuo, es un Dios que acompaña a su pueblo. Esa es la gran novedad de la Biblia, del Antiguo Testamento. Esta es la gran novedad del judaísmo. No es un Dios lejano, no es un Dios que está mirando desde arriba y que está castigando a los demás. Fíjense en este sentido. Quiere decir que cuando nosotros también hablamos de la religión baja, ¿se acuerdan que hablamos de religión baja y religión alta? Religión baja nosotros definíamos y decíamos que es todo aquello que es más bien del instinto, algo que sale de nuestro instinto. Es la fuerza hacia lo trascendente, pero que responde más al aspecto del sentimiento y al aspecto del instinto. Es decir, no pasa por tu cerebro. O sea, que vos no pensás muchas cosas, sino que vos te dejás llevar nomás, ¿verdad? Por ejemplo, el Apocalipsis, ya en estos días apareció de nuevo algunos, vimos en la nube que aparecieron los 4 caballos ahí, los 4 colores, cabalgando ahí en el cielo, echanos de paz fotos, en un WhatsApp, pero ciertamente hoy se hace todo con Photoshop y con todas esas cosas, y claro, Andero obvia. ¿Por qué? Y porque somos ignorantes en el estudio y no sabemos lo que significa entonces la Biblia. Y pensamos que porque leemos la Biblia y porque dice así, lo tomamos literalmente. Claro que esa es una influencia protestante muy fuerte, pero tenemos que ir un poquitito más allá y por eso tenemos que estudiar y entender y no dejarnos llevar simplemente por una religión baja, decíamos, ¿verdad? O sea, muy del instinto. Ahora, la religión alta justamente nos hace entender cada una de las simbologías. Esto tendríamos que estudiar y vamos a ver si tenemos un poco más de tiempo y entrar, entender, saber qué es esto de la Biblia, ¿verdad? Cómo se escribe, cuáles son los géneros literarios. Porque aquí, por ejemplo, decíamos que el Dios de Israel trae su novedad con esto de decirnos que Dios nos acompaña siempre, que Dios está presente. Todas las religiones, de la religión baja que decimos, normalmente son dioses estáticos, que observan, que miran, que castigan, que tenés que hacerme tal o tal rito y entonces yo te voy a conceder o no te voy a conceder. No, nuestro Dios y el Dios del judaísmo, que es el gran descubrimiento, ¿verdad?, de Israel, es el Dios nuestro nos acompaña, el Dios nuestro habla con nosotros, el Dios nuestro quiere que nosotros también seamos co-creadores con Él. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase.
Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando siempre sobre la palabra del Señor desde el libro de los Números. Y aquí decimos cómo Dios va acompañando a su pueblo y por eso toda esta larga historia, decimos, de estos nombres donde encontramos en el contexto histórico, ¿verdad? En esta historia que va narrando Moisés, va contando todos los pasos, ¿verdad? Todas las etapas del éxodo, hasta llegar al último lugar, que es las estepas de Moab, donde ya se encuentran frente al río Jordán. Ahora tendrán que pasar y tendrán que entrar, ¿verdad? Allí al lugar donde Dios les había llamado. Nosotros estábamos mirando nomás algunos ejemplos, ¿verdad? De todos los nombres que se van diciendo aquí dentro de estas etapas del éxodo. Por ejemplo, decíamos cuando murió en el monte Hor, acabamos de decir que eso aparece también ahí, ¿verdad? Aarón tenía 123 años también, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son demasiado importantes que le vuelve a recordar y a nosotros también nos vuelve entonces a señalar para entender, porque esto tenemos que traerlo a nuestra vida hoy. Tenemos que recordar de las cosas lindas, cómo Dios ha actuado en nuestra vida, porque después también nosotros, con el correr de la vida, el corre-corre, como decimos, del trabajo, de las preocupaciones del día a día, nos vamos alejando de Dios, lastimosamente. Es decir, vamos cambiando o nos dejamos influenciar por otras corrientes o por otras situaciones engañosas, muy engañosas. O sea, estamos cayendo en la situación del Génesis capítulo 3, decíamos, ¿se acuerdan? Génesis 3, versículo 5. El problema es que si tú comes de ese fruto del árbol, ustedes serán, o tú serás como Dios. Ustedes serán como dioses. Del momento que ustedes comen ese fruto, ustedes serán como dioses. Entonces no te quedes en el género literario. Ah, yo comí o no comí una manzana. Y por eso, no, por favor. Aquí entonces significa eso, de todas las tentaciones que vamos a encontrar en el mundo. Las 3 P decíamos, plata, poder y placer. Las 3 P son las grandes tentaciones. Plata. Nos vamos detrás de cada movimiento, ¿verdad? Porque te asegura tu puestito, te asegura tu plata, pero vos tenés que renunciar después en tu camino, tenés que renunciar a Dios o tenés que renunciar al Dios verdadero. Entonces ahí te estás haciendo tu propio ídolo, ¿entendiste? Ahí te estás haciendo tu propio ídolo, porque te va a echar el dinero. Y el dinero es tu Dios entonces en ese momento. O el poder es tu Dios. Antes muchos no se preocupaban tanto del poder. Eso también es interesante en una evaluación que uno va haciendo, a pesar de que dentro de la filosofía, fíjense Maquiavelo, por ejemplo. Eso, pero uno tiene que estar bien formado también para leer estas cosas, o sea, tiene que tener una base filosófica, porque si uno agarra nomás Maquiavelo, te destruye. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que sin mucha formación filosófica, por ejemplo, agarra nomás a un autor, ¿verdad? Y lee nomás a ese autor. Ah, es cierto. Porque todos los filósofos siempre son interesantes, ¿eh? Todos los filósofos son muy interesantes, en el sentido de que ellos están reflexionando sobre una realidad existencial. Entonces, ellos cuando te escriben sobre una realidad. Solamente que después ellos falsean en ciertos puntos cuando ellos están forzando un poco y quieren llegar a su conclusión. Ese no es el problema. Pero ellos mirando la realidad, ellos descubren muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Maquiavelo, por ejemplo. Si leen ustedes se van a dar cuenta que para los principios y los valores cristianos o los valores nuestros, valores bíblicos, Maquiavelo es terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Y muchos filósofos así, ¿verdad? Son terribles, ¿verdad? En el sentido de que ellos se vuelven sectarios, en el sentido de que parcializan. No estamos diciendo que no descubren la realidad o miran la realidad. O mejor dicho, ven las consecuencias de una realidad de lo que sucede en el mundo. ¿Pero qué quiere decir en el mundo? En el mundo quiere decir en tu comunidad, en nuestra comunidad, o nuestra familia, o nuestra sociedad, o nuestro país, donde vos quieras, o en tu ciudad, o en tu municipalidad, donde vos quieras. Porque también la Maquiavelo, muchísimos. Y ahí entonces Maquiavelo, él apunta a la cuestión del poder. Es interesante, ¿verdad? Entonces, él dice, no interesan los medios que yo pueda utilizar para llegar al poder. Imagínense lo que dice. No es entonces que él
no veía la necesidad, al contrario, él ve la necesidad del poder, porque se da cuenta que el poder es muy importante, pero ¿cómo él está mirando ese poder? Se da cuenta que con el poder se puede hacer muchas cosas interesantes. Ahora, ¿qué va a significar para mí el poder? Ahí está el problema. ¿Y de qué criterio y de qué valores? Se dan cuenta entonces que no está mal el descubrir la situación o la problemática de la sociedad o de la comunidad o de la iglesia o de tu familia. Ahora, el cómo quiero solucionar ese problema. Y ahí yo destruyo. Es como decir, en mi casa hay problemas con mis hijos, que esto, que aquello, que no me hacen caso o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo voy a utilizar? Ese no va a ser el problema. Si vas a utilizar como Maquiavelo, a vos no te va a interesar la forma, porque en de la hermandad, de la poder, guáchave, no sé, con patada, o no sé qué le voy a hacer a mi hijo, o no sé, porque se metió en la droga, porque hizo esto, porque hizo aquello. No. Eso sería Maquiavelo, ¿verdad? O sea, no me interesan los medios para llegar a mi objetivo. Yo quiero llegar al poder, dice Maquiavelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a utilizar todos los medios. Y díganme si eso no es cierto hoy en nuestro mundo. Díganme si no es cierto hoy. O sea que la influencia de su enseñanza, lo vamos a decir entre comillas, cundió bastante ante una necesidad así. Y hay muchos que lo utilizan de esta manera. O sea, ¿por qué hoy muchos que tienen mucha plata, etcétera, buscan también el poder? ¿Por qué van detrás del poder? Y porque justamente todas las malas cositas que van haciendo por debajo en cuanto a la plata, entonces ahora buscan la segunda P, el poder. Porque a través del poder yo puedo manipular y mantener lo que ya robé o lo que ya tengo, lo que acumulé injustamente, ¿verdad? Que es la plata. Así. Y después, eso viene como consecuencia también. Y bueno, ahora que tenemos el poder, tenemos la plata, hagamos el placer. Tengamos el placer. ¿Entienden? O sea, esto va muy en concomitancia, ¿eh? No es que va separado. Bueno, queridos amigos, así nosotros por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa. Seguiremos sobre este tema, este capítulo 33 del libro del número, que es existencial para nosotros. Pequeños nombres sobre un trayecto, sobre un camino que cada uno de nosotros ha realizado y sigue realizando. Son los ítems que marcan nuestra vida. Moisés lo vuelve a recordar para decir sobre todo cuáles son las maravillas que Dios obró en tu vida. Y desde esas maravillas que Dios ha obrado en tu vida, entonces tenemos que volver a retomar los elementos y los valores esenciales para vivir en la dignidad de hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar con más ñan de Yara Ñe'e mañana en nuestro programa. Esto fue ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.